Buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar sobre Monseñor Romero. Bueno, Monseñor Romero, defensor de su pueblo. Mi nombre es Marisol Ramos y es un gusto estar aquí y compartir un poco sobre este profeta, ¿verdad? Nuestro profeta que tenemos que sentirnos orgullosos de él. Bueno, ¿cuál era la situación que se vivía en los años 70? Bueno, déjenme decirles que en los años 70 era una situación injusta para muchas personas, ¿verdad? Ya que la clase dominante en ese entonces era la oligarquía. ¿Quiénes eran la oligarquía? Todas aquellas personas que estaban conformadas por la clase alta, la clase media alta, la cual siempre veía por sus intereses, ¿verdad? Dejando a un lado toda aquella persona de que se oponía a sus intereses. Su objetivo principal era obtener más dinero y obtener más dinero. Y además de eso, explotaban enormemente a la clase obrera, los despojaban de sus tierras, pagaban salarios injustos, salarios miserables, peores los que estamos obteniendo en estos momentos, ¿verdad? Además de eso, en ese entonces el presidente que estaba para la época de los 70, o sea, donde se dieron más estas huelgas, estos acontecimientos importantes, era el general Carlos Humberto Romero, quien era alguien de que, como todos, veía más por sus intereses, no le importaba el bienestar de las otras personas y nada de eso, ¿verdad? Fue entonces de que al ver la necesidad, las personas ya sea del área urbana y el área rural, ellos se concentraron y organizaron, le podemos decir así, como la guerrilla, como ya nosotros conocemos, de que fueron los que al ver de que no se podía conseguir lo que ellos querían a través del diálogo, entonces decidieron tomar las armas. Y así fue como aconteció todo esto, ¿verdad? De que desde temprana edad muchos niños, jóvenes, niños, niñas, fueron reclutados, ya sea por la Guardia Nacional, por la guerrilla, y les daban sus armas para que fueran, asesinaran, y así fue como ocurrió todo esto, ¿verdad? Y al ver esta situación viene un actor muy importante, el cual ya lo citábamos al principio, ¿verdad? Monseñor Romero. Bueno, ¿quién fue Monseñor Romero? Monseñor Romero nació un 15 de agosto del año 1917 en Ciudad Barrios, en nuestro país, El Salvador, quien era de una familia muy humilde y su vocación la traía ya, ¿verdad? Entonces vino este sacerdote muy tarde, ya en 1977 lo ordenaron arzobispo de San Salvador. Él al principio estaba muy de cerca con la oligarquía, con la clase alta, ¿verdad? Y no veía mayor interés por la clase baja, o sea, los pobres, ¿verdad? Pero tenía un amigo, quien era el padre Rutilio Grande. Él estaba muy de cerca con los campesinos, con los pobres, venía y le contaba todo a Monseñor Romero de que cómo era la situación que estos vivían. Pero un día el padre Rutilio Grande, ese mismo año que Monseñor Romero fue ordenado arzobispo de San Salvador, ese mismo año, un 12 de marzo, del año 1977 fue asesinado el padre Rutilio Grande. Al enterarse Monseñor Romero
de que su amigo Rutilio Grande fue asesinado, es como que Monseñor Romero despertó y dijo, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Voy a defender, voy a seguir la causa que dejó Rutilio Grande. Voy a defender a los más pequeños, como él les decía, a mis pequeños, a mi gente, a mis pobrecitos, como él les decía, ¿verdad? Entonces, Monseñor Romero empezó a hacer, como bien se le conoce, la voz de los sin voz. ¿Por qué la voz de los sin voz? Porque cada domingo, en cada homilía, él venía y decía, no es justo de que se le estén quitando las tierras a estas personas. No es justo de que se le estén pagando salarios miserables a tales personas. O sea, de que Monseñor Romero venía y defendía, como él bien lo sabía hacer, defendía a la clase obrera, ¿verdad? La clase trabajadora, de que eran muchas injusticias las que se estaban viviendo en ese entonces. Entonces, esto por ningún motivo les agradó a la oligarquía, obviamente, ¿verdad? Porque se sintieron como, ¿y qué le pasa? Si nosotros lo pusimos ahí, nosotros intercedimos para que Romero fuera el arzobispo, nuestro arzobispo, pero ¿y por qué hoy defiende a esos que para ellos no significaban nada, ¿verdad? Para la oligarquía no significaban nada los pobres. Entonces, porque Monseñor Romero al principio era considerado como ellos le decían, un ratón de biblioteca, que él no se iba a meter en nada, una persona pasiva, de que no iba a hacer nada, y que solo lo iban a estar controlando, como un títere. Pero no, al contrario de eso, Monseñor Romero viene y nos demostró de que él sí tenía el valor, y Dios le daba el valor para denunciar las injusticias que se estaban viviendo en esa época, ¿verdad? La cual a Monseñor Romero le trajo muchas consecuencias. Un día antes de su muerte, en el año 1980, Monseñor Romero dijo en una de sus homilías de que no era justo de que estuvieran maltratando a su gente, y les exigió, dijo, les ordeno de que cese la represión. Esto vino como fue el tiro de gracia para los de la oligarquía, y dijeron, no, a Monseñor Romero le vamos a dar muerte. Entonces, así fue como el mayor Roberto Dawison contrató a uno de sus oficiales, un francotirador, por supuesto, quien vino y el siguiente día, a las 6 de la tarde, en el hospitalito de la Divina Providencia, vino y asesinó con un solo disparo a Monseñor Romero, apuntándole directo al corazón desde la puerta, desde la iglesia, ¿verdad? Y así fue como Monseñor Romero dio su vida por los pobres, por defender a todos nosotros de la oligarquía, ¿verdad? Y hasta el momento Monseñor Romero ha sido un ejemplo de lucha, un ejemplo de valentía, un hombre defensor de los derechos humanos, de que no le importó nada. Como él decía, no me importa más que la vida humana. Entonces Monseñor Romero, a él le llegaron muchas amenazas y todo, ¿verdad? Pero él nunca se dio por vencido. Él siempre decía, no, yo voy a defender a mis pequeños. Yo siempre voy a estar con ellos. Cuando todos tenían necesidad, ¿a dónde acudían? A donde Monseñor Romero. Cuando desaparecían a una persona, ¿a dónde acudían? A donde Monseñor Romero. ¿Por qué? Porque él era el defensor, la única persona en quien podían confiar. En aquel entonces, ¿verdad? Los campesinos. Y así es como es recordado Monseñor Romero en este tiempo, como un hombre de que tuvo el valor suficiente para enfrentarse a la oligarquía. Y así es como Monseñor Romero nos deja ese ejemplo y que hay que seguir, ¿verdad? Fue un gusto estar
compartiendo un poco sobre la vida de Monseñor Romero y hay que seguir adelante, ¿verdad? Y como dice, hay que cambiar de raíz todo el sistema y eso es lo que nos toca hacer ahora a nosotros.